Exocoordenadas, un canal de tecnología sobre la orientación y la navegación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy en Exocoordenadas vamos a hablar sobre qué combustibles usaban los faros en diferentes zonas del mundo. Hoy en día vivimos inundados con la luz de bombillas y LEDs, pero aunque cueste creerlo, hasta hace poco, antes de la electricidad, la luz de los faros era una llama. El fuego era el único medio de iluminación que teníamos para los faros. Los primeros faros de la historia son tan antiguos que apenas se sabe de ellos. El primer faro que se sabe con certeza que existió es el faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se construyó hace más de 2000 años, en una isla en la desembocadura del legendario río Nilo, y se cree que tenía unos 100 metros de altura, una altura muy alta para un faro. Sin duda, esta pintura de Salvador Dalí es la representación más chula de este faro. ¿Y cómo se iluminaba? Pues es un misterio, pero ya te digo yo que no usaba LEDs. Según los historiadores, usaba un fuego, y posibles candidatos para su combustible son madera, carbón y excrementos de animales, lo que había a mano. Lo que sí que se sabe es que durante todo el Imperio Romano y por lo menos hasta el siglo XVI, los faros eran hogueras al aire libre, en torreones de piedra o en castillos cerca del mar. Hablamos de un periodo larguísimo de más de 1500 años. Hoy en día aún quedan algunos de esos torreones en pie, como la legendaria Torre de Hércules, en La Coruña, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este faro data del siglo I y aún está en pie. Otro ejemplo curioso es este faro que parece una iglesia y se construyó en 1209 en Francia. En fin, durante todo este periodo, del siglo I al siglo XVI, estas hogueras quemaban principalmente madera y carbón, pero también estopa, alquitrán, brea, algas, lo que hubiera más a mano en el lugar. El carbón era el preferido porque da una luz más estable y es más eficiente, es decir, da más luz con menos cantidad de combustible. Así, hay menos que transportar al faro y a lo alto de la torre. Y esto era muy importante. Los documentos de la época hablan de unas 100 toneladas de carbón por faro al año. Es decir, un faro podía consumir fácilmente más de 200 kilos de carbón cada noche. Por eso, en la época no había muchos faros, porque era muy costoso. Por fin, en el siglo XVI, se empezó a usar otra fuente de luz aparte de las hogueras: las velas. No eran velas como las de hoy en día, eran velas hechas de sebo, de grasa animal, y tenían un olor muy fuerte y también producían mucho humo. Lo bueno de las velas es que no hay que atenderlas constantemente, basta con encenderlas y cuando se consumen reemplazarlas. Lo malo es que su luz es bastante débil. Por eso solían poner varias velas juntas en una especie de candelabro, como esos redondos que cuelgan del techo en castillos. Por ejemplo, el famoso faro Eddystone, en Inglaterra, en 1708 usó un candelabro con 24 velas. Sí, a mí también me parece poca vela para tanto faro, pero el faro estaba en alta mar, así que transportar carbón a diario era difícil. Este es un ejemplo curioso de un faro que se usaba en el siglo XVII. Tiene una cesta de hierro donde se pone el carbón encendido y se sube a varios metros de altura para que se vea bien. Cada poco tiempo se baja de nuevo para añadirle carbón. Durante un par de siglos se usaron los dos, carbón y velas. A finales del siglo XVII se empezaron a usar reflectores, espejos, detrás de las velas, para que den más luz hacia adelante, hacia los barcos, y así se vea desde más lejos. Esto le dio una gran ventaja a las velas, y poco a poco el carbón se fue usando menos. ¿Me habéis seguido hasta aquí? Os pongo un resumen. Seguimos. A partir de aquí las cosas se aceleraron. En el siglo XIX se extendió el uso de las lámparas de aceite en faros. Usaban aceite de origen vegetal, animal y mineral,
de nuevo, lo que hubiera a mano en cada lugar. El aceite no solo es un combustible más eficiente que las velas, también es más fácil de transportar y almacenar. Por esto, las lámparas de aceite pronto acabaron con las velas y con el poco carbón que quedaba. Al parecer, el último faro de Europa en dejar de usar carbón dejó de usarlo en 1858. Es decir, hace tan solo 200 años aún habían faros que se iluminaban con carbón y velas. Y volviendo al aceite, ¿qué tipos de aceite habían a mano para los faros? Pues de origen vegetal, los más comunes fueron el aceite de colza o canola y el aceite de oliva. También se usaron otros como el aceite de cacahuete y el aceite de lino. Países como Estados Unidos, Francia y Alemania usaban mucho el aceite de colza. España usaba mucho el aceite de oliva, normal con tanto olivo. De hecho, el aceite de oliva refinado fue el combustible mayoritario en España desde por lo menos la Edad Media hasta finales del siglo XIX. Por ejemplo, en el faro de Portopí, en Palma de Mallorca, uno de los faros más antiguos del mundo. Empezó a funcionar por el año 1300 y usó aceite de oliva durante 500 años. Los estudiantes de un colegio cercano se encargaban de rellenar el aceite del faro. ¿Y los aceites de origen animal? Pues el aceite de ballena fue un combustible común en faros, farolas y demás, especialmente en Estados Unidos, en la época dorada de los balleneros, Moby Dick, el Capitán Ahab y compañía. Pero no duró demasiado. A mediados del siglo XIX ya no se cazaba tanta ballena y el precio de este aceite se puso por las nubes. También se usó el aceite de pescado, el aceite de tortuga en Carolina del Norte, Estados Unidos, el aceite de foca en Canadá, incluso el aceite de la cola de las ovejas en Sudáfrica, un aceite que dicen que es de muy buena calidad. Como veis, muy variopinto, pero es lo que había más a mano en cada lugar. En esa época no era fácil transportar grandes cantidades de combustible de un sitio a otro. No habían los camiones cisterna ni la red de transporte que hay hoy en día. A finales del siglo XIX se empezó a usar el queroseno, un aceite de origen mineral transparente que se destila del petróleo. También es conocido como, espera que saco lista, parafina, parafina de Escocia, luz brillante, Kerex, Hanfin, trementina y petróleo diáfano. ¿Cómo puede tener tantos nombres? En fin, en España, el primer faro en empezar a usarlo fue el faro de Cabo Mayor, en 1877. El queroseno pronto se convirtió en el combustible favorito, porque hace menos humo, da más luz y es más económico. ¿Y después qué? Pues después vino el gas y finalmente la electricidad. Pero eso ya lo dejaremos para otro capítulo. Por aquí acaba este capítulo y como siempre os dejo con una curiosidad. ¿Sabéis una ventaja de usar las velas de sebo en los faros? Pues que antiguamente, si los fareros se quedaban aislados sin comida, en un apuro se las podían comer. Eso sí, no tratéis de hincarle bocado a las velas de hoy en día que no son comestibles. Pues aquí termina nuestro viaje de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si te ha parecido interesante, compártelo y cuéntanos. Nos vemos en las siguientes coordenadas.